vamos a ver la información que tenemos, compañeros. Sí, en tiempos tan intensos, a pesar de que midamos con una frecuencia pues más o menos adecuada, pues la información es un producto perecedero. Pero bueno, tenemos información de cualquier manera muy actualizada. Empezamos pues con la primera filmina que nos muestra cómo está el tema de los decesos. Miren, en el caso nacional tuvimos una situación alentadora durante 20 días. Alentadora porque lo que había sido muy frecuente, que eran las alertas negativas. Las alertas están en rojo, las advertencias negativas están en color naranja, pero en el plural pues nos referimos a ellas como alertas. Pues tuvimos 20 días sin que eso sucediera y fue un periodo pues que nos hizo abrigar la esperanza de que finalmente cayera un día el número de decesos por debajo, por lo menos de la línea verde, que es la línea de advertencia positiva. Por supuesto, hubiésemos deseado que cayera por debajo de la línea azul, que está en el valor de 57, pero bueno, eso no ocurrió y lo que pasó el día de ayer es que se fueron arriba de la línea de advertencia, entonces se rompió el encanto y bueno, pues tenemos una situación que nos ubica en la misma situación de un fenómeno que sube por arriba del nivel medio, que es 485, los lunes de martes a viernes, los sábados a veces baja, a veces no es tan regular, pero los domingos y los lunes, por lo común, están abajo del promedio. Y se había mantenido estable hasta el día de ayer, lamentablemente, con esta advertencia negativa. También tenemos monitorizado el estado de Nuevo León. Aquí, pues, hemos tenido una situación realmente muy grave, porque como pueden ustedes ver, las series se van sucediendo y eso hace que el nivel medio se vaya al recalcular los límites, moviendo a la alza. Empezó pues en 0.5, o sea, un deceso cada 2 días, luego 2, luego 5, 10, 14, 20, 25, 35, 44 y 49. Y en este último nivel medio, los valores que habíamos estado obteniendo estaban muy altos, estaban todos en torno a la línea de advertencia negativa. Y el día de ayer, pues, registramos 49. No es un buen dato, pero por lo menos no es tan malo como los anteriores. Estamos, pues, atentos a este proceso porque, pues, es el estado en el que vivimos. Vemos la siguiente. En el caso de los homicidios en México, también tuvimos una situación alentadora la semana antepasada, ¿sí? Porque pues, se registró una alerta positiva, la segunda alerta positiva durante todo el sexenio. Y bueno, pues lamentablemente esto no se mantuvo y el valor que se registró esta última semana fue de 592, que fue un valor muy cercano a la alerta negativa. Y bueno, pues ahí tuvimos un retroceso. Estos esquemas para darle seguimiento a los fenómenos tienen como propósito que las alertas nos indiquen que debemos de concentrarnos en lo que ha estado sucediendo para encontrar explicación de por qué se mueven las cosas y sobre la base de esas explicaciones tomar decisiones para mejorar. Cuando vemos procesos de este tipo, donde tenemos una alerta positiva y luego una alerta negativa, lo que tenemos son procesos erráticos. O sea, no estamos viendo que esté generando un resultado en un sentido favorable. Y entonces, pues, estamos un poco a la buena de Dios. Esto habla de que el tema de inseguridad, aunque se reúnan todos los días para verlo, no lo están entendiendo. Y seguramente las guías estadísticas que están utilizando no son de este tipo, son de otro tipo. Un poco como lo que hacen para ver el caso de la pandemia. Yo me imagino que los estadísticos que tienen andan buscando algún dato que se vea bonito para presentarlo, cuando deben de ir a las cosas crudas. En el caso de la pandemia, pues es claro que
es el deceso lo más grave, y en el caso de la inseguridad es claro que el homicidio es lo más grave. De nada sirve, pues, como informó el presidente, que en muchos indicadores hayamos mejorado, porque son indicadores engañosos, robos, violaciones, ese tipo de cosas muchas veces no se denuncian, y entonces los números son engañosos. A veces no hay denuncias porque la gente no tiene fe en que vaya a resolver el asunto, y lo único que va a hacer es, además de la pérdida que ya tuvo, perder el tiempo y perder la estabilidad emocional también, porque de repente es muy penoso estar en ese tipo de oficinas. Entonces, el tema de inseguridad, lo más importante es este de homicidios, y estamos en una situación terrible. Vemos la siguiente. Ya en el ámbito político, ¿cuáles son los acontecimientos que más tienen en mente los mexicanos? La pandemia del coronavirus sigue estando ahí arriba, el tema de Emilio Lozoya, los huracanes, la delincuencia. Lo más sobresaliente de este asunto es que el video del hermano del presidente, de Pío López Obrador, ya no aparece en la mente de la gente. Esto es una situación interesante. Es un tema, pues, que está vigente, pero ya no está en la mente de la gente. Va a regresar seguramente después, porque hay demandas y seguramente habrá noticias sobre eso. Pero esto nos habla de lo que hemos comentado tantas veces, y una cierta indulgencia con la figura presidencial, que en este tema, pues, según expertos, está muy complicado porque, pues, confesó un delito electoral. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Vemos la siguiente. El principal problema es el coronavirus en empate técnico con la inseguridad y con la economía. Luego siguen en otro nivel la corrupción, la falta de empleo, que es también el tema económico, el mal gobierno, la delincuencia, que es también inseguridad, la pobreza. La gente no hace caso, sí, el tema, pues, de la pandemia, seguramente a eso se refieren. Tenemos la siguiente. La aprobación a López Obrador. Miren, aquí es interesante. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros nos hacemos cuando estamos ante una situación de informe y se intensifica la publicidad, la propaganda, los spots presidenciales? Pues la hipótesis normal es, seguramente debe haber una alerta positiva por el impacto de la publicidad. Y no la tenemos. Esta no es una buena noticia para el presidente, ¿sí? Vemos la siguiente. La desaprobación tampoco se desploma. Esta tampoco es una buena noticia para el presidente. Vemos la siguiente. ¿Qué tenemos de aprobación? Según el presidente tiene 70% de aprobación. Nosotros tenemos 58.5% de aprobación para el presidente. La siguiente. Esa es la evolución. O sea, al menos desde octubre, el presidente nunca ha estado en un valor de 70% de aprobación. La siguiente. La calificación aquí está marcada con una alerta positiva, pero una alerta que no tiene mucho sentido, porque de 7 pasó a 7.1, ¿sí? Y 4 evaluaciones antes estaba en 7.3. Es alerta porque el periodo previo, la serie que se formó, fue tan cercanos los valores que los límites de control quedaron muy estrechos, ¿sí? Pero en realidad no tenemos un cambio importante. En estadística manejamos dos conceptos. Uno, el de significatividad estadística, que es lo que aquí marca las alertas, y el otro, el de significatividad práctica. O sea, uno, después de que tiene una condición estadísticamente significativa, se debe uno preguntar si eso es también prácticamente significativo. Si a mí me dicen, me van a aumentar el sueldo, okay, qué bueno que me van a aumentar el sueldo, eso es bueno, sí, muy bien. Ok, ¿cuánto me van a aumentar? Pues me van a aumentar 10 centavos por mes. Bueno, o sea, pues es lo mismo, o sea, no es un cambio prácticamente significativo. O sea, con 10 centavos al mes de más, yo no voy a hacer absolutamente nada nuevo, ¿sí? Entonces, es el caso que tenemos, el caso de la calificación, que, de nuevo, insisto, significa que no es una buena noticia para el presidente. La siguiente. La siguiente.
Eh, en el nivel de porcentaje de calificaciones altas, lo que tenemos es también la misma situación, o sea, no bajan. Sería esperable que bajaran, sí, pero es interesante en esta serie que se forma observar los hipocentros que tenemos. Y esto nos da la idea de dónde está fuerte el presidente y dónde está débil el presidente. Lo azul es lo que es fuerte para él, ¿sí? Y es la generación de 68 y más, la generación silenciosa, los que no son ni solteros ni casados, que son viudos, divorciados, etcétera. Quienes tienen hasta primaria, se dedican al hogar y no tienen internet. Ese es el contingente que tiene el presidente. ¿Y quiénes son los que están en contra del presidente? Son los solteros, los que tienen más de 15 años de estudios, los estudiantes, quienes sí tienen internet, quienes desaprueban la labor del presidente, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros, no gastar, malbaratar en esta época así para poder salir adelante. O sea, estos de la derecha, los que están en contra del presidente López Obrador, evidentemente son más ruidosos y tienen más influencia que los que están a favor del presidente. Esto es algo que es muy importante porque lamentablemente nuestros analistas políticos son muy limitados. Nunca han entendido la encuesta, nunca han entendido muchas cosas del campo en el que están hablando todos los días. Ellos se basan sus juicios en el hecho de que el presidente tiene una aprobación cercana al 60%. Pero es muy importante entender cómo está la composición de fuerza, que es esto que les acabo de decir. Sí, cuando nuestros analistas políticos entiendan estas cosas, vamos a tener una condición en el análisis político nacional y en la intelectualidad política nacional un avance. Por lo pronto, andamos muy jodidos en ese renglón. Vemos la siguiente. Calificaciones altas, o sea, no se van al alza. La siguiente. La siguiente. Y bueno, cosas que le pedimos prestados a nuestros suscriptores. Miren, el interés en la política subió. Ok, pero ¿quiénes son los que están interesados en la política? ¿Dónde fue? En Guanajuato, los que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los estudiantes, quienes desaprueban la labor del presidente. O sea, los que están interesándose en la política se están interesando porque se están incorporando a la oposición, ¿sí? A la insurgencia. Ahora sí podemos hablar de insurgencia, Lorenzo Meyer. Y en el antipocentro tenemos a Baja California, de 0 a 6 años de estudios, quienes tienen hasta primaria, los que se dedican al hogar y los ingresos hasta 2,400 pesos. Esa gente no está tan interesada en la política, o sea, la fuerza de López Obrador no está interesada en la política y va a ser muy difícil que vaya a votar. Ese es el gran problema, que nuestros analistas políticos, vuelvo a recalcar, analistas políticos, por favor, civilícense. Adelante, la siguiente gráfica. En el tema electoral, la intención de voto por el PRI no pasó nada. Sí, sigue exactamente igual. La siguiente. El PAN tampoco. La siguiente. Morena tampoco. La siguiente. Y bueno, ¿qué tenemos con las gráficas anteriores? Que no ha tenido ningún impacto tampoco toda esta pues carga de spots en el tema electoral. Y si se formara una alianza PRI-PAN-PRD, ¿votaría usted por esa alianza? 14.7% dice que sí. Este es un número interesante porque vemos la siguiente gráfica. Vemos la siguiente gráfica. Bueno, si no la vemos, les platico. En intención de voto por partidos, Morena tiene como 20%. Y los partidos en forma individual tienen 5, 6 o menos. Pero si se suman, si se hace esa alianza, 14.7 entra en empate técnico con 20%. O sea, esto quiere decir que esa estrategia que curiosamente coincide con muchos grupos que están ahorita muy activos, sí es viable, o sea, tiene posibilidades. Y esto es a 10 meses de la elección. Si esto evoluciona de manera favorable para ellos, puede ser que entren en un empate más pleno, sí,
bueno, ya es un empate técnico, pero puede estar más cerrada la diferencia, o eventualmente podrían tener una condición de fuerza. Vemos la siguiente. ¿Conoce usted a alguien que no use cubrebocas al salir? 63%, sí, un porcentaje muy alto. La siguiente. ¿Ha fallecido algún ser querido suyo? Miren, 28.5%. O sea, casi 1 de cada 3 mexicanos tenemos algún ser querido que ya haya fallecido. Por eso hemos dicho, este país está de luto. Estamos en un velorio y el presidente viene y nos suena y nos llama para decirnos que hubo un señor corrupto, ¿sí?, del pasado. Entonces, claro que no está la atención puesta ni el ánimo para estar escuchando ese tipo de cosas. Y por eso no tiene efecto lo que está haciendo. La siguiente. Es todo, compañeros.